Yo soy Miguel Felipe Martí Sánchez, más conocido como el Moro Martí de la Cecilia. Bien, lo primero que voy a decir, como buen historiador de la música que soy de tanto tiempo, que jamás y nunca el son se fue de Cuba. Simple y llanamente lo han elaborado algunos músicos que por cierta medida no tuvieron una compasión estética y filosófica con nuestra revolución cubana. Entonces pues emigraron por buscar más dinero. Bueno, está muy bien, pero eran muy buenos soneros. Y se establecieron generalmente en Nueva York, la parte de Miami Beach, pero Nueva York fue el consorcio de ellos. Dentro de ella, la gran sonera de Cuba, que emigró y lamentablemente, yo hablo claro, que no la dejaron entrar más a Cuba por X política, etc. Celia Cruz. Ahí se llevó el son de nuestro son, que es de ella también, que Dios la tenga la gloria, y lo versificó por todo el mundo, en español. Celia se ha metido 60 años viviendo en Nueva York y en Miami y en todas estas partes, y sin embargo no le gustó cantar inglés, porque ella era cubana, como lo será eternamente. El son no se ha complicado, el son emigra con todos los músicos que fueron a hacer su vida más prolífica económicamente, y entonces vino el boom de la salsa en los años 70, donde Celia era la patriarca, y mucho con Tony Palmieri, con muchos músicos, que se le hizo una profecía elegante al son. Se elaboró, se mezcló con toda la tecnología moderna y al final salió al estrellato como salsa. ¿Qué es salsa? Salsa es mezcla en español, no voy a hablar inglés, en español. Y entonces se mezcla el son, que es la cuna de este sabor que tenemos todos los latinoamericanos, y cuidado Europa, y cuidado donde quiera, no, yo, no, Norteamérica. Ese es el son, y que se sacan las raíces de él, y entonces se hace la mezcla, cógelo, y se hace la mezcla de la salsa, y después viene la timba, pero muchas personas influyeron grandemente en la proliferación del son. Voy a hablar de un personaje histórico, que Dios lo tenga en la gloria, Bebo Valdés, el papá de Chucho Valdés. ¿Quiere que le diga algo de Bebo Valdés? Una pequeña reseña histórica. Bebo, dentro de la música cubana, fue el primer músico negro y guajiro, porque nació no en la misma Habana, sino en un campo de La Habana. Se culturizó a tan alto extremo que, bueno, hizo una banda, un poder de big bop al estilo norteamericano. Una banda jazz band, donde mezcló el son, mezcló la rumba y lo mezcló todo, y fue un gran partenario de lo que hoy se llama son también. Bebo emigra en Cuba en los años 60, 61 evidentemente. Tenía muchos contratos, Nueva York, aquí y allá, y hasta el final que se hizo radicado allá en Holanda, si no me equivoco, con mucho frío. Se casó con una mujer más joven, bien, y hizo su música muy en concierto, siempre organizó muchas buenas bandas, pero todo en el exterior, sobre todo en Europa. Hasta que llegó el momento en que antes de morir, y aplaudo esa posibilidad, que Diego El Cigala se dio cuenta que él existía todavía, lo llama, él va a Barcelona, conversan, qué sé yo, y entonces se hace un compendio de música, y Diego empieza a cantar aquellos danzonzones y aquella música de los años 30 y 40, que pertenecían a nuestra música y que no estaban regadas en España, pero que Bebo le hace el piano, y un gran bajista extraordinario, muerto también en el exterior, que se llamó Cachao. Un bajista extraordinariamente bueno, que también tocó con Dizzy Gillespie, un monstruo del jazz, y Bebo hizo algunas cosas con él en los años 50, finales de los 50. Bebo es un monstruo histórico, y por tanto, antes de morir, la vida le dio la posibilidad de ganarse un Grammy con Diego El Cigala, el español. El gitano, el que canta raro, pero canta con un swing extraordinario. Ya Diego estuvo en Cuba, lo vimos acá, etc. Y volverá muchas veces más. Gracias a la cópula que hizo con Bebo Valdés, es que él gana el Grammy. Y Bebo se lleva el Grammy antes de morir, porque ya su hijo Chucho había tenido 5 Grammys, con Iraqueri, que lo forma,
y después hizo muchas cosas. Lo último que ha hecho es un piano en solo, tiene 14 canciones en el último disco que ha hecho, Chucho, y ganó un Grammy a piano solo. Es un monstruo. Está considerado entre los 5 pianistas de jazz más poderosos del mundo. Los muchos que conocemos la música sabemos que él es el primero. Ahora estamos hablando de Manuel González, que es un médico de profesión, pero le gustó la música. Entonces hizo música y me dio la pena cuando lo entrevistaron allá en New York, en Miami, y le dijeron un gran maestro de la voz, que se llama de Venezuela, Oscar de León, el sello clásico. Yo no lo pude ver en Cuba porque yo estudiaba en Europa. Entonces, el médico de la salsa, su canción más famosa es La Bola, ¿verdad? La Bola. Arriba de la bola, arriba. Sí, como no, se popularizó en todo. Vamos, eres joven pero conoces. Y entonces, pues, el médico fue muy famoso aquí en Cuba. Inclusive llegó a supervitar. Se fue por encima de todos los músicos. Cuidado, que hablo hasta de Bambán. Vamos a decir algo del tren de Cuba, de Bambán, que desde niño lo vengo siguiendo. Bueno, ya era un jovencito. Había muchos buenos músicos, habían algunos que habían salido de la orquesta de Felipe Lonzaire, por ejemplo, el percusionista, este negrito que es un grande, se me va el nombre, Changuito. El corazón de Baba, de Bambán, son 3 personajes históricos: Juanito Formel, Changuito, y entonces después Pupi, percusión, teclado, y este hombre que tenía un cerebro tan grande, Juanito. Y entonces él sale de un piquetico que tenía allí en el Hotel Nacional, no, en el Habana Libre, tocaba más bien música americana, etc. Y entonces, después de eso, él sale y lo llama Papa Ogún, que es la orquesta que vino de Guantánamo. Vamos, charanga no, estamos hablando de el charangón de Rebe Más. Que también va a estar en el festival. No, ya murió. Pero la orquesta sí, con Rebe. Elio Rebe, hijo. Con Elito, sí. Elito Rebe, un tecladista, sí. Entonces no salió a su padre timbalero, no salió tecladista, menos mal. Y entonces, ¿qué pasa con Elio Rebe? Elio Rebe, que tenía un ojo muy clínico. Era un hombre autodidacta que venía de Guantánamo, tocando tambores, batá, etcétera, pero tenía un ojo clínico y tenía un oído como yo, que nada más vuelve la música y digo, eso está en do mayor, se fue. O sea que hay gente que nace con do, y entonces él vino y funda la orquesta. Estamos hablando de Bambán, pero quiero tocar esta tecla. Él funda la orquesta en el 56, estamos hablando de Elio Rebe, padre. Y entonces olfatea a Juanito Formel, ya caemos en Bambán. Olfatea a Juanito Formel, que estaba haciendo algunas cosas, y le dice, ven acá, que tú tienes una interpretación muy grande y tú estás componiendo, y lo incorpora al bajo, pero como arreglista. Y ahí hace unos años con Elio Rebe, estamos hablando de antes del 70, 67, 66, hecho 2 o 3 años, se forma, ya sabe que didácticamente es un monstruo, y entonces hace los Bambán, con todos los músicos que ya no están. El único que queda es el guayero, que ahora se me acaba de olvidar otra vez el nombre. Ese viejo lo quiero. Juanito Formel es el que forma Bambán con los otros 2 que le dije, con Pupi y Changuito. Y después empieza a incorporarse el Lele, que Dios lo tenga en la gloria, no pudo asistir a su entierro, que pasó mucho tiempo fuera, pero ahora está Lelito, que es el hijo, cantando con Bambán. Herencia del padre. No llega al padre, no. Lele era otra cosa, era su papá, fundador de los Bambán. Ahí estaba Marcillí, un hombre extraordinario, un hombre que se empieza la orquesta con el cello, y entonces Marcillí emigra. Bachidí, en aquellos tiempos, no sé si está vivo o no, él se va, creo que para la orquesta de Fausto Papetti, un monstruo, se quedó, uno de los primeros emigrantes. Antes de él emigra
Juan Carlos. Juan Carlos era un guitarrista de rock. Y entonces también funda la orquesta Aragón. La orquesta de Bam Bam. Me puedo recordar de muchos más, pero han emigrado. Había tres violines. Había tres violines. Hay dos que están en Cuba, el otro emigró. No, ¿para qué? Cantante, me murió hace 4 o 5 años aquí, éramos vecinos también. Un buen cantante que salió de Illaquere y se quedó en Bam Bam. No me acuerdo ahora el nombre. Monstruo. Hubo vitiligo, que sí, un infarto de miocardio creo que fue. Fueron grandes. La orquesta Bam Bam llega en un momento en Cuba en que se va deplorando el son. El danzón se va quedando para salones de abuelos. No se programa ni en la televisión, ni en la radio, y empieza a fluir, claro, la música pop, la música rock, y por supuesto sale Bam Bam en el año 69, el 4 de diciembre, día de los religiosos para mí, que es el día de Changó, y el día de Changó que es igual que Santa Bárbara. Estoy hablando de todo. Y entonces se fundó eso por un problema religioso y oye, vamos a fundarlo el día 4, y se funda en el 69. Ya en el 70, Bam Bam tiene una gira a toda Europa, y ahí es donde se me queda Marcillí, se me queda Juan Carlos. Digo que se me queda porque son cubanos, y se me quedan 2 o 3 más. Después se vuelve a organizar la orquesta. Por la orquesta Bam Bam han pasado muchos grandes, algunos aquí, pero la mayoría emigrados y otros muertos. Juan Formel tuvo la capacidad enorme, porque viene de una familia de músicos. El padre era director de un grupo musical, o sea que no viene de la nada, como yo, que vengo de una familia musical, pero no fui músico. Soy historiador de la música, que es la otra cosa. Y entonces, él tenía un gran talento. El padre le dice en el año 56, tú sabes que cuando yo me muera, te voy a recordar, esto está escrito, cuando yo me muera te voy a recordar en mi historia, no como un músico, sino como un monstruo de la música. Y coño, no tuvo la posibilidad de equivocarse, Juan Formel está inscrito en la cultura cubana como un don. Es uno de los que ha escrito una música que es un hombre que hizo la música con el objetivo de ir paladeando todo lo que pasaba en el pueblo. Que si en la esquina se cae un viejo, que si, oye, que Pedro no tiene en el bolsillo, cosas que son cotidianas en nuestro país. No me acuerdo la palabra, pero va viendo las problemáticas que teníamos en la sociedad, problemáticas sociales, y lo va incorporando a la música. El negro no tiene nada, eso lo canta Pedrito. El negro no tiene nada, caballero, el negro. Vamos, y eso pegó duro. Todo lo que ha hecho Bam Bam ha pegado a través de la historia. El tren de la salsa. La Habana no aguanta más, porque había una inmigración extraordinaria de provincianos. Cuando triunfa el 59, yo diría, no me atrevo a decir cifras, pero más del 50% de los habaneros que tenían un poco de dinero emigraron a Miami, París, y entonces vino la emigración oriental con la Asociación de Jóvenes Rebeldes, con la guerra, y plantaron en Cuba. Y entonces se sigue haciendo la música, pero muchos emigran y se quedan las vitrolas. Yo nací en un barcito con una vitrola, que bueno, la gente del mundo debe saber, la vitrola se le echaba un realito o una peseta eran 20 centavos, y usted oía 4, 5 o 10 canciones. ¿De quiénes? Vicentico Valdés, Rolando La Serie, Nico Mendiela, los grandes, que fueron boleristas en Cuba.